historias reales sobre la visa T. Eso es un nuevo episodio y en ese episodio vamos a hablar sobre alguien que sufrió violencia doméstica, pero en una manera que se podía pedir la visa T. Estoy aquí con Isabel Saavedra, la abogada supervisora de Egan Immigration. Hola, Isabel. Hola Lauren y hola a todos, qué rico estar aquí otra vez con ustedes, informándolos y contándoles estas historias para que lo comenten con sus familiares, sus amigos y miremos y busquemos maneras creativas para ayudarle a usted a conseguir su estatus legal aquí en Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Sí, para los que no me conocen a mí, yo soy Lauren Egan y soy la dueña de Egan Immigration y soy una abogada con muchos años de experiencia. Ya me siento un poco vieja, pero ni modo. Con la edad viene experiencia y sabiduría y estoy aquí para compartir esta sabiduría sobre las leyes de inmigración con ustedes. Hoy, como dije, vamos a hablar sobre alguien que sufrió abusos domésticos, violencia doméstica. Y antes de hablar sobre el caso y la visa T, Isabel y yo queremos hablar sobre la diferencia entre la VAWA, que también puede estar basado en la violencia doméstica, y la visa T. Y de hecho, Isabel, creo que debemos incluir a la visa U también. Porque esos tres visas sí pueden estar basados en un caso o una situación de violencia doméstica. Entonces, vamos a ir uno por uno, comenzando con la visa T, porque esa serie se trata de la visa T. Isabel, ¿me puede dar un resumen de los requisitos para pedir una visa T basado en la violencia doméstica? Sí, claro, Lauren. Bueno, entonces, como la diferencia entre el VAWA y la visa T es que la persona que es el abusador, no tiene que tener estatus legal. Con el VAWA, la persona que es el abusador tiene que ser o ciudadano de Estados Unidos o permanente o residente permanente. Pero con la visa T no tiene que tener ningún estatus legal. Entonces, los requisitos es que la persona fue traficada, pero esto lo podemos explicar un poquito más, de que la hayan haya sido como puede ser violación física, o que la persona la obligó a hacer labores en el hogar. Esas son como las dos cosas más grandes ahí. Entonces, tenemos que demostrar esto, y mostrando esto, entonces podríamos empezar el caso de la visa T. Sí, y algo que quiero aclarar sobre la visa T cuando se trata de abusos domésticos es que no siempre es pura violencia doméstica. Si su pareja le pega cuando se enoja, eso no siempre va a ser suficiente para la visa T, aunque es un abuso fuerte y violento. La diferencia con la visa T es que hay un elemento de labor forzado. Tal vez la víctima tiene que trabajar fuera de la casa y cuando le pagan, tiene que dar su dinero a su pareja a fuerzas. No es como que como equipo decidieron hacer eso, pero más bien su pareja le está obligando a darle su dinero, no le deja tener dinero a la víctima, controla todo el dinero. Otra situación es si, perdón, un poco de agua antes de explicar. Otra situación sería que la víctima trabaja en casa a fuerzas, como tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que cuidar a los niños, que el abusador, su pareja, se enoja si no hace esas cosas bien.
o tiene muchas demandas, como tienes que hacer tal y tal cosa, que es una situación, otra vez, estresante, que la víctima siente que no tiene control, que siempre está intentando de portarse bien para que no se enoje su pareja, y que a fuerzas tiene que estar haciendo esos trabajos en casa. Entonces, siempre hay un elemento de trabajo en ese tipo de situación. Alternativamente, puede haber un elemento de sexo forzado. Eso sería, no es violación entre el matrimonio, pero podría ser, tiene que haber un elemento de pagos. Tal vez su pareja le dice, no te voy a dar dinero para la comida si no tienes relaciones conmigo. Y hace eso con frecuencia. Eso tal vez podría ser base de la visa T. O tal vez, y desafortunadamente, eso pasa más de lo que debe pasar, pero tal vez su pareja forza a la víctima de tener relaciones con otras personas para ganar dinero. Eso también puede ser base de la visa T en una relación de violencia doméstica. Sí, Lauren, tienes un muy buen punto de que hay que demostrar de que hay un elemento de labor forzada. Esa es como la clave, porque si no hay ese elemento y solamente hay abuso físico y psicológico, entonces ahí es donde el gobierno puede argumentar no es una visa T, porque no hay el elemento de labor forzada. Entonces ahí es donde hay que nosotros, cuando nos contrata para hacer el caso, es donde buscamos bien cuál es ese elemento de labor forzada que le tocó hacer a la víctima. Exactamente. Ok, entonces eso es la visa T. También algo que vemos con mucha frecuencia en nuestro bufete es la VAWA. Isabel, ¿nos puede explicar un poco sobre la VAWA y pues qué es y cómo es diferente que la visa T? Exacto, sí, Lauren. Entonces, como lo había dicho antes, la diferencia más grande es que el abusador tiene que tener o ciudadanía estadounidense o residencia permanente legal. Tuvo que haber un matrimonio en el caso de parejas, o también hacemos mucho el VAWA cuando tenemos hijos mayores de 21 años, ¿no? Que puede pedir al padre, o jóvenes, personas que tienen un padre ciudadano americano o una madre ciudadana americana, y estamos diciendo de que hay una mala relación, donde tiene que haber abuso psicológico, físico o emocional. No tienen que estar los tres. Muchas veces una pregunta que recibimos muy frecuente es: ¿qué evidencia tengo que demostrar? Con los casos de VAWA no tenemos que tener un reporte policial para ganar los casos. Muchas veces en el buffet ganamos estos casos sin evidencia de policía o del gobierno. Entonces tenemos que demostrar de que la persona tiene en algún momento, no tiene que ser ya que lo esté viviendo ya, sino que en algún momento de la relación hubieron problemas, y con esto podemos empezar el caso de VAWA. Sí, sí. Y una pregunta que también me hacen mucho a mí es cómo eso le va a afectar a su pareja, o si está basado en su hijo, a su hijo. Eso es una razón por qué me encanta la VAWA, es que no afecta al abusador, su hijo, su pareja, sus padres, quien sea. En todos esos casos, la VAWA, la visa U, la visa T, van a una oficina especialmente para casos sensitivos dentro de inmigración. Entonces ahí se quedan básicamente protegidos. No van a mandar la información a la policía, no van a mandar la información al abusador.
nada de eso. Se queda todo muy confidencial y protegido ahí. Entonces, la víctima o el inmigrante puede avanzar con el caso sin miedo de cómo se va a reaccionar a la persona en que está basada la petición. Sí. Sí. Y cambiando, y también, entonces, para agregar el último que queríamos hablar de la visa U, también uno puede calificar para una visa U si fue víctima de violencia doméstica, demostrando, pero para la visa U sí necesitamos un récord policial, porque nos toca ir a, no tiene que ser necesariamente la policía, pero puede ser el fiscal, la fiscalía, de que usted colaboró para, para, en la, colaboró para que la persona, el abusador, fuera a la cárcel o le pusieran cargos criminales a la persona. Entonces, para eso, sí, en los casos de la visa U, sí necesitaríamos un reporte policial o una colaboración con la fiscalía para poder empezar el caso de esa manera. Y otra diferencia importante entre los tres es el tiempo en que se tarda en procesarse. La visa U está súper atrasado. Muchos abogados entienden cómo hacer la visa U, lo buscan como una solución para sus clientes. Es una visa muy utilizada y eso es muy bueno. El problema es que inmigración solo está permitido dar 5,000 visas U cada año y estamos metiendo más que 5,000 cada año. Entonces van muy atrasados con la fila. Con VAWA y la visa T, no tantos abogados están utilizando esas rutas para ayudar a sus clientes. No son áreas muy bien conocidas. Entonces, para la VAWA no hay fila para empezar. La visa T tiene el mismo límite que la visa U de 5,000, pero inmigración no está recibiendo 5,000 visas al año, entonces no están atrasados. El único atraso es el tiempo que inmigración tarda en procesar el caso. Entonces, cuando vemos un caso de violencia doméstica en Eagan Immigration, lo que intentamos de hacer es encontrar la manera de entregarlo como la VAWA, como un caso VAWA o como un caso de la visa T, porque esas opciones se van a procesar más rápido y nuestros clientes van a recibir sus beneficios mucho más rápido. Sí, y eso es lo que queremos, de que usted tenga su permiso de trabajo, su residencia en el más corto tiempo posible para poder beneficiarse de estos beneficios. Okay, Isabel, I'm going to break character for a second. So that was so long that I think let's just record an ending to that and a beginning, just saying that we're going to do a video about the three. Okay. So I'll do an ending really quick because we're kind of on a roll, and then I'll pause and I'll do a beginning and they can cut it together. Okay. Okay, espero que después de todo eso ustedes entiendan un poco la diferencia entre las tres visas que pueden estar basados en violencia doméstica, que sea física, emocional, mental, verbal, como sea, pero sí existen tres maneras diferentes y en nuestro bufete siempre estamos buscando la manera que le conviene más a nuestro cliente. Entonces, si usted ha sufrido algo así, definitivamente debe llamar a nuestro bufete. El número es 202-709-6439. Si busca nuestras recomendaciones en Google o en nuestra página de internet, va a encontrar muchos clientes satisfechos que fueron con otros abogados antes que dijeron que no había esperanza. Entonces, espero que si usted escuchó algo hoy que le hizo pensar, tal vez sí podría calificar, que intente una vez más con una consulta con nosotros a ver si realmente podemos hacerlo y cambiar su vida. Entonces, vamos a hablar sobre su situación
Y durante la historia vamos a explicar por qué elegimos la visa T para Luisa en vez de elegir la visa U o elegir la VAWA, porque sí hay una diferencia en las tres visas y quiero que ustedes puedan entender un poco más por qué decidimos ir por la ruta de la visa T. Ok, Isabel, ¿me puedes contar un poco sobre el caso de Luisa? ¿Cómo empezó todo? Okay. Sí, Luisa entró a los Estados Unidos en el 2012, había acabado de cumplir los 18 años, llegó a Estados Unidos, estaba con su familia y recién llegada conoció a la persona que eventualmente se casó, pero que también resultó ser su traficante en la historia, en el caso de la visa T. Entonces ellos empezaron a salir, ella se enamoró muy rápido, se sentía segura, se fueron a vivir juntos 2 meses después de que Luisa llegó a los Estados Unidos y poco a poco, cuando se casaron, porque se casaron muy rápido, su esposo o el traficante la empezó a obligar a trabajar. Y para aclarar, ¿trabajar fuera de la casa o dentro de la casa? A trabajar dentro de su casa. Ella estaba trabajando fuera de la casa y la obligó a despedirse del trabajo o salir del trabajo y trabajar dentro de la casa. Sí, exacto. Ajá. Y cuando empezó, ella le dijo que bueno, porque él le dijo, mira, esto sería como lo mejor para nosotros en el momento. Poco a poco, así como la obligó a quedarse en la casa, le empezó a prohibir hablar con su familia, con sus amigos, y si él no estaba presente, porque él quería saber qué estaba pasando. Le empezó a dar reglas de cómo quería que le sirviera, que lo tratara, que no le podía desobedecer sus reglas y poco a... Y ese tipo de control es una forma de abuso. Quiero que los que están viendo ese programa se dan cuenta de eso, porque él podría portarse así sin tocarla, sin pegarla, sin gritarla, pero si él está controlando con quién habla, está monitoreando sus llamadas, no la deja trabajar, tiene reglas de cómo tiene que limpiar, cómo tiene que cuidar la casa. Eso es muy controlante y solo eso puede ser suficiente para ciertos tipos de casos. Solo quiero que eso se quede claro porque muchas personas piensan que eso no es abuso, solo es un problema en mi matrimonio. O es frustrante, pero no es abuso. Pero para hacer un caso de la visa T y también la VAWA, eso puede ser suficiente para el abuso. Y sí, Lauren, y por ejemplo, aquí en este caso en particular, Luisa tenía su trabajo y él la obligó a salirse del trabajo para servirle a él, ¿no? Como esa es lo que hablábamos en el episodio previo donde decíamos... Sí, un tipo de labor forzado. Exacto, gracias, labor forzada, exacto. Y así, esto fue lo que pasó en este caso, ¿no? Esa fue la labor forzada. Aparte de eso, desafortunadamente, también teníamos abuso más fuerte, porque el traficante, después empezó a abusar de ella físicamente, la maltrataba, le pegaba puños, le pegaba con ollas, cuando le cocinaba, le tiraba la comida que ella le cocinaba a ella. Entonces, y también hubo abuso sexual, ¿no? Él la obligaba a tener relaciones contra su voluntad. Sí. Y quiero hablar un poco sobre todos esos detalles. Ese comentario
es para otros abogados que están viendo ese programa. Ese programa es para nuestros clientes, para los inmigrantes, pero sé que hay otros abogados que ven el programa para aprender sobre cómo hacer la visa T. Un punto muy importante sobre todo eso para los abogados es cuando se está preparando el caso de la visa T y está basado en el abuso, se tiene que enfocar en el problema laboral, no tanto en el abuso. Ese caso, si recuerdo bien, casi se perdió porque inmigración se enfocó mucho en el abuso sexual y el abuso físico y no se enfocó lo suficiente en el abuso laboral. Entonces, cuando un abogado se está preparando un caso así, el enfoque de la declaración, del argumento legal, tiene que estar en el abuso laboral, todo el trabajo que tiene que hacer la víctima y puede mencionar los otros abusos, pero debe relacionarlos al abuso laboral. Por ejemplo, si ella no limpiaba bien o a las reglas que él puso, él la tiraba una olla, como ejemplo. O si ella no cocinaba lo que él quería, le echaba la comida en la cara. Cosas así. Si ella no le daba el dinero, él la forzaba a tener relaciones. Entonces, queremos relacionar todo con las labores, porque en eso está basado la visa T, y eso es lo que quiere ver inmigración. Sí, Lauren, inclusive una de las estrategias que nosotros tenemos legales aquí en Eagan Immigration es que cuando hacemos casos de visa T por violencia doméstica, no enviamos una evaluación psicológica, a no ser de que nos la pidan, porque no queremos que el oficial, cuando esté determinando su caso, se enfoque tanto en que es una relación de abuso de violencia doméstica, sino que es muy importante que lo pongamos que argumentemos de una manera en que nos enfoquemos en las labores. Sí, exactamente, exactamente. Ok, entonces ella sufrió todo eso, nosotros preparamos el caso enfocándonos en las labores. ¿Cuándo metimos el caso y en cuánto tiempo se aprobó? Entonces, el caso, ella vino a nuestra oficina en el 2020, preparamos su visa T, la enviamos y el caso fue aprobado en el 2022. Y ahorita estamos ayudando a Luisa a aplicar para su residencia legal. Sí, excelente. Y solo para aclarar, esa relación duró de 2013 a 2016. Entonces, ella vino con nosotros 4 años después, pero no importa qué pasó ese tiempo. Todavía pudimos hacer el caso para Luisa, fue aprobado y ya está esperando su residencia permanente. Okay. Entonces, si alguno de ustedes se encuentra en una situación así o ha vivido eso en el pasado, es muy posible que podría pedir una visa T. Si es así, si está escuchando ese video y piensa que tiene una historia parecida, debe llamar y programar una consulta. Como dije antes en el video, sé que muchos abogados ven nuestros videos para aprender. Y eso es porque no todos los abogados entienden bien cómo hacer la visa T. Es una área no bien conocida, no bien enseñada tampoco. Como cuando vamos a conferencias de abogados, casi nunca hay enseñanza sobre la visa T. Casi nunca hay clases sobre la visa T. Entonces, si usted fue a otro abogado antes que le dijo que no había nada, no significa que es mal abogado, pero tampoco significa que está correcto, porque muchos abogados realmente ni piensan en la visa T cuando están evaluando un caso. Okay. Sí, es un buen punto, Lauren. Y recuerden, como dijo Lauren, si esto pasó hace tiempo,
y la persona no tenía estatus, no importa, no tenía que tener estatus. Vengan que nosotros aquí les podemos ayudar a, a continuar con su caso. Sí. Bueno, muchas gracias Isabel otra vez por estar aquí y no puedo esperar el próximo. Sí, Lauren, que estés muy bien. Hasta luego.